Que esto lo guardamos para Navidad. Vale, gracias. Llega el momento de dedicarlo a nosotros mismos, a nuestro propio crecimiento. Alexis Melgar, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estupendamente, me alegro verte. Antonio Medina, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con Instituto Alma y Mente, porque vamos a, como decía, dedicar este ratito a reflexionar un poco, ¿no? Vamos a reflexionar y hoy además traemos un tema, bueno, es que me parece muy interesante. A ver, ¿de qué trata hoy la sección? Bueno, estamos hablando en las últimas semanas, hemos estado hablando sobre influencia, persuasión, cómo si tenemos una empresa, un negocio o incluso nuestra vida personal o privada, pues queremos conseguir ciertos objetivos. Siempre hablamos de manera lícita, lógicamente, no para manipular y no para hacer el mal, digamos. Hemos estado hablando de una serie de cosas que debemos tener en cuenta, porque el ser humano pues tiene ahí una parte en su cerebro reptiliana y que escapa a lo que es el raciocinio, ¿no? Es decir, que es más, muchas veces incluso si nos preguntan de una manera racional vamos a responder una cosa, pero luego vamos a actuar de otra, ¿no? Ya hablamos en el mundo de, por ejemplo, esto pasa, que eso ya le dedicaremos un día, ¿no? Esto pasa mucho en el mundo de la seducción, ¿no? Comentamos un día que hay una serie de encuentros que se llama speed dates en Estados Unidos y aquí en España ya se están haciendo, que son parejas que se ven rápidamente en un salón de hotel habilitado para ello, ¿no? Cita ciega. Claro, a lo mejor dicen, oye, pues 100 chicos van a conocer a 100 chicas y todos los chicos van pasando por todas las chicas y todas las chicas por todos los chicos, hay unas mesitas y demás. Y bueno, se hizo un estudio en estos speed dates muy curiosos que era, le preguntaban a las chicas antes de entrar, le decían, oye, ¿qué tipo de hombre es el que quieres conocer y qué tipo de hombre es el que querrías una relación y tal? Entonces las mujeres hacían una lista de las cualidades que buscaban en los hombres, ¿no? Y a los hombres le preguntaban sobre las mujeres. Y luego, cuando terminaban las citas y señalaban a los hombres en los que se habían fijado para los que querían pues mantener el contacto y demás, pues resulta que no coincidía lo que habían dicho antes, digamos, pensando con luego la realidad, ¿no? Entonces, esto tiene una explicación, y además es una pregunta que muchas veces nos hacemos los hombres, ¿no? Decimos, oye, pues si soy tan bueno, ¿por qué la chica se va con el canallita? Con el canallita. Bueno, pues bien, esto es una cosa reptiliana, es decir, ni nosotros lo pensamos ni la mujer lo piensa, es decir, es una cosa que está ahí en el cerebro reptiliano. Se buscan otras cosas y por mucho que tú quieras racionalizarlo es imposible, ¿no? Entonces esto pasa en muchos otros aspectos de nuestras tomas de decisiones. Por ejemplo, cuando nos vamos a comprar un coche, pues tú crees que te vas a comprar un coche pues porque es seguro, porque es rápido, porque tiene buen motor. ¡Tururú! ¡Tururú! Bien, no te lo compras por eso, te lo compras, bueno, pues porque vas a fardar con tu vecino, porque vas a ligar mucho cuando vayas por el paseo marítimo, porque tiene un color rojo y tú ya tienes una edad y te quieres sentir más joven, en fin, que no te lo compras por eso, que en un principio puede parecer que te estás comprando el coche, ¿no? Uh-huh. Todo este preámbulo te lo estoy haciendo porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la aprobación social, que es una cosa que aparentemente todos renegamos, es decir, todos queremos ser únicos, todos queremos ser originales. Cuando hablan los chavales en las redes sociales, no, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. De hecho, hay ahora un anuncio, ¿no? De una cerveza, sobre eso, ¿no? Sobre la identidad, o sea, cómo ser único, y sube unas escaleras, ¿no? Y llega arriba el que conteste las 15 preguntas que te hacen único, ¿no? Etcétera. Claro, es como que se ve como un valor, ¿no? Ser único, ser original, atrévete a ser diferente, atrévete a ser especial. ¡Tururú! Hoy podía ser, mira... El día del tururú. Claro, nada más lejos de la realidad. La realidad es, la sección de hoy se podría resumir en una frase que es: donde va Vicente,
va la gente. ¿No? Entonces, por más originales que queramos ser, por más únicos, es verdad que, a ver, como entidad genética, ¿no? Pues somos seres únicos, cada uno de nosotros no hay dos seres iguales en el mundo, eso es verdad. Pero luego, a la hora de la verdad, no nos gusta hacer lo que no hace nadie. Esto es curioso. No nos gusta. No, nos sentimos incómodos. Y puede ser que en un plano intelectual, racional y tal, yo diga que sí, es decir, que yo digo que sí, pero luego veremos que a la hora de la verdad, vamos a contar hoy muchos ejemplos y algunos muy, muy curiosos y muy graciosos, a la hora de la verdad no somos así. A la hora de la verdad queremos sentirnos integrados en un grupo, queremos pertenecer a una tribu, queremos formar parte de una mayoría. Y claro, aquí inmediatamente aparece el peligro de los grandes manipuladores, ¿no? Y es que si la gran mayoría hace lo mismo, pues si yo soy capaz de controlar la voluntad de la mayoría, pues aquí es donde empiezan los problemas, como siempre decimos, de los manipuladores y de la gente que en verdad está jugando con nuestra voluntad porque conoce esto. Hay quien lo hace de manera, como siempre decimos, hay quien lo hace de manera innata y luego hay gente que estudia el comportamiento humano para vender, para influenciar y para persuadir, ¿no? Quiero empezar con una frase un poquito más seria que la de ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Que me ha llamado la atención, que dice: cuando las personas, atención a esta frase, cuando las personas son libres de hacer lo que les place, fijaros, cuando una persona es libre de hacer lo que le place, normalmente se imitan unas a otras. Es decir, cuando tú tienes una libertad absoluta, nadie te condiciona, no tal, normalmente tiendes a hacer lo que hace otro, ¿no? Te voy a contar una anécdota de un estudio en concreto que se hizo psicológico en China, que consistía en lo siguiente. Había una serie de restaurantes que se dieron cuenta que había unos platos que se vendían poco, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene la carta de un restaurante, pues hay platos que se venden más y hay platos que se venden menos, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante, pues hay platos que te llaman más la atención por el nombre y otros que a lo mejor, pues igual no te llaman tanto la atención, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Eso se reunieron los hosteleros estos chinos y dijeron, oye, ¿qué podemos hacer para que la gente consuma esos platos que nadie consume, ¿no? Pues fíjate que atendiendo a esto de lo que hace la mayoría, simplemente cogieron esos platos que nadie pedía y le pusieron al lado. Plato favorito del plato más pedido. O sea, el plato estrella del menú, ¿no? Este es el plato que más nos piden. Y lo ponían al lado, ¿no? El recomendado. Y inmediatamente, pues esos platos empezaron a venderse mucho. Hombre, seguro. Y los que se vendían mucho se empezaron a vender menos, ¿no? Pero es publicidad engañosa eso. Pero eso, Alexis, también es un poco porque yo digo, bueno, si es el que más piden, por algo será, ¿no? Claro, pero... Es como cuando paras en una... Lo de los camiones, ¿no? Los camioneros, ¿no? Donde hay camioneros, pues para uno a desayunar. Pues aquí estamos poniendo de manifiesto que realmente sirve lo de la aprobación social. Y que luego lo veremos, esto en base a que se produce, ¿no? Luego también hay otra cosa que seguro que os va a sonar a todos, y es en las plataformas estas que tenemos de Netflix, Prime, todas estas plataformas, ¿no? Pues tú entras e inmediatamente tienes un top 10, o sea, tienes las 10 películas más vistas, y entonces tú, en vez de ponerte a buscar una película que realmente pueda ser que te guste, según la temática, tú dices, voy a ver las 10 más vistas, y entonces te vas a ver, pues una, simplemente porque se ha puesto ahí, que te tienes que creer que realmente es una de las más vistas, o a saber si alguien ha pagado cierto dinero, ¿no? Como en las listas muchas veces de éxitos de la radio y demás, ¿no? Que tú dices, bueno, me tengo que creer que la gente está llamando para votar y que esta es la... Entonces... ¿No pasa que suelen ser telenovelas eso? Series telenovelas, madre mía. Sí, pero fíjate que esto se hace como... O sea, la plataforma de televisión de turno no lo hace porque sí. O sea, esto no lo hace porque... Vamos a poner las 10 que más se ven. No. Sí, se hace con una intención. Es decir, eso está estudiado. ¿Por qué? Porque saben que
la gente va a ver más un determinado consumo, ¿no? Probablemente, si miras entre esas 10 películas, no te van a poner una película de un tema polémico, o no te van a poner un documental que a lo mejor no interesa que se vea en ese momento. Entonces, bueno, que entendamos que ahí pues también hay una mano humana detrás, ¿no? Bueno, ahora hay algoritmos y demás, pero que el algoritmo no deja también de leer un poco. Sí, bueno, también se puede manipular. Claro. Se puede buscar que la tendencia sea más hacia un parte que a otra. Sí, sí. Y bueno, todo esto lo que nos tiene que dejar claro es que la popularidad genera más popularidad. O sea, que si algo se ve mucho, pues se va a ver más. Y si algo se consume mucho, se va a consumir más. Eso Y también es si alguien recomienda algo, ¿no? Y es popular, ¿no? Entiendo, ¿no? Como el tema de los influencers, o eso viene... Claro, eso sería otro principio que hablamos el otro día, que tiene también relación, porque al final si alguien recomienda algo, pues se va a consumir más. Eso ahí hablamos del principio de la autoridad, o lo que hablamos el otro día del experto, ¿no? Que nos fiamos de la opinión de un experto y como lo dice un experto, pues... Bueno, pero también proliferan por ahí muchas webs, ¿no? Donde alguien recomienda, ¿no? Los 10 mejores reproductores de radio, los 10 mejores... Oye, ¿nos pasa a vosotros que con los vídeos virales, por ejemplo, cuando algo, un tuit o algo, ¿no? Cuando un comentario tiene muchas miles de personas que lo han compartido y me gusta, lo veis de otra manera que cuando tienes dos? Yo a lo mejor veo una tontería que tiene 50.000 retweets y le puedo encontrar la gracia, pero esa misma tontería a lo mejor si yo veo que tiene 2 retweets digo vaya mamarracha, pero porque es como diciendo, bueno, esto ha triunfado, esto le gusta a la gente, ¿no? Y a mí me tiene que gustar porque estoy viendo que tiene mucha popularidad, se ha viralizado, ¿no? Sí, claro. Yo veo que esto lo ha mirado mucha gente y digo, pues yo lo tengo que mirar también, ¿no? Claro, eso, como... pero es como, no sé, lo que hablamos de la semilla, del veneno, ¿no? Es decir, tú ves algo de lo que todo el mundo está hablando e inmediatamente te quieres incorporar al carro, ¿no? Claro, no te quieres estar desactualizado, ¿no? Claro. No quieres ser alguien extraño que no esté en la onda, ¿no? Que no esté en la... Claro, hay un fenómeno muy curioso que es el tema de las leyendas urbanas, que el Bauti habrá hablado de eso alguna vez en este programa, ¿no? Que bueno, de repente hay algo de lo que todo el mundo habla, en su día el famoso Ricky Martin, Armario y demás, que yo recuerdo que, bueno, pues un día... Con nocilla con mermelada. Claro, Bueno, hay varias versiones. pero si analizamos eso desde un punto... O sea, si eso yo creo que da para un libro eso. Es tremendo, sí, sí. O sea, que yo recuerdo que estaba en el colegio, era el colegio, yo estaba en la EGB, ¿no? Y entonces llegas un día al colegio y te dice todo el mundo, ostras, ¿no viste lo de ayer? ¿Y lo de ayer qué? ¿No? ¿Qué pasó? ¿En la tele esto? ¿A tal hora? ¿En sorpresa, recuerdo? No, pero rascado, pues, ¿tú lo has visto? No, bueno, me lo han dicho que lo... Claro, pero al final había gente que lo había visto. O sea, ya era como, no, sí, tal lo vio y tal. Y recuerdo que, bueno, tuvieron que hacerse desmentidos. Pero a mí como fenómeno sociológico de masas me parece algo increíble, ¿no? Como algo que la gente se va apuntando, ¿no? Sí, es verdad. Y la gente decía que lo había visto, ¿verdad? La gente decía que lo había visto, pero es que fue a la mañana siguiente. O sea, que no es una cosa que, oye, mira, hace un mes se vio esto en televisión, ¿no? No. Es, oye, ayer, además es que a mí no se me olvida porque fue, ¿no? Además era en el programa Sorpresa. Sí, sorpresa. Y bueno, el que no sepa exactamente la anécdota, no estamos en horario protegido. Pero bueno, iba de Ricky Martin, un perro, un armario y un bote de algo. Y un bote de algo. Entonces... Yo oigo esta canción y me retrotrae, ¿eh? Me retrotrae. Y los niños decían que, lo que tú dices, yo lo he visto, y claro, esto como cuando los detectives empiezan a interrogar por separado a la gente. Uno dice, era un bote de tal, otro había una cámara subjetiva dentro del armario, otro decía que era una cámara entera de la habitación. Pero aquí, fíjate, todo el mundo quería pertenecer a esa historia, ¿verdad? Claro, pero fíjate que cuando hay leyendas urbanas que tienen un pozo de
tienen como cierta realidad. Es decir, pasó algo muy pequeñito y el teléfono es cacharrado, ¿no? Se va contando, se va agrandando y demás. Pero es que en este caso, es que yo no... No apareció Ricky Martin en el No programa. aparecía Ricky Martin, no había una sorpresa con un armario, no había nada y se generó, pero a nivel nacional. O sea, no es que fuera aquí en Sevilla, no, fue en toda España. Sí, sí. Y tú dices, ¿cómo habrá pasado esto, no? O sea, un efecto de propagación de algo, ¿no? Y al que todos se querían sumar porque, o sea, todos querían formar parte de algo que no había pasado, pero claro, ese es un efecto llamada ahí muy importante. Bueno, y si nos retrotraemos a siglos atrás, a mí se me ocurre que, por ejemplo, lo de las brujas de Salem, que han hecho películas, se han escrito, también es un tema como unas niñas se inventan una historia alrededor de una fenómeno, ¿no? Que bueno, Bauti también te podría hablar de eso, ¿no? Alrededor de unos fenómenos y como por tener una cierta aprobación social, bueno, una cierta aprobación social y no desmentir y seguir adelante, pues inventan unas historias alrededor de temas de brujería, de encantamientos, de cosas paranormales, en el cual, pues bueno, llegan a hacer juicios y se condenan, en fin, que eso queda reflejado, y hay libros ahora de criminología que también dicen, bueno, que los procesos estos pues son a lo que voy, que bueno, que la anécdota de Ricky Martin puede ser más o menos graciosa, pero que hay ciertos elementos alrededor de la aprobación social en las cuales pueden llevar consecuencias muy fuertes, ¿no? En fin, que no estamos nadie libres de sentirnos en esa aprobación social, y de hecho yo creo, no sé, no lo has comentado, pero yo creo que se va formando sobre todo en una época muy complicada de nuestra vida y de la personalidad, que es la adolescencia, ¿no? Todos recordamos cómo nos gustaba pertenecer a una tribu, como ahora se ve menos, ¿no? Pero o han cambiado las modas, ¿no? Pero unos se vestían de una manera, escuchaban unos ciertos grupos de música, se hablaba incluso de una manera, con unos argot, ¿no? Con unas frases, en fin, había toda una cultura alrededor y uno se sentía, bueno, no orgulloso, pero le gustaba pertenecer a algo, ¿no? Y esa aprobación social empieza ahí, ¿no? Esto luego se traduce en nuestra vida cotidiana con manera de algunas cosas muy curiosas, ¿no? Yo, por ejemplo, he puesto algunos ejemplos curiosos, ¿no? Por ejemplo, es el bote de propinas de un bar, ¿no? Es decir, si a ti te ponen delante de tu cara un bote con unas poquitas de monedas o con la mitad de monedas, es como que te incita a dejar propina, ¿no? Si ese bote no estuviera ahí a la mitad lleno de moneditas, pues probablemente igual no dejaban la propina, no se te pasaba por la cabeza, ¿no? Incluso, por ejemplo, pasa en los artistas estos callejeros que están en la calle haciendo su espectáculo callejero, cuando ponen el sombrero, la gorra, ¿no? Que se llama, siempre le echan moneditas antes y dice, ¿por qué? Dice, no, porque si la gente ve que hay moneditas, dice, voy a echar yo también, ¿no? Y tienen ellos comprobado que si la gorra está completamente vacía, pues la gente no va a estar igual de dispuesta a echar unas monedas, ¿no? Me da reparo. Entonces, fijémonos lo que hace esto, ¿no? O, por ejemplo, todos tenemos en mente el anuncio de 9 de cada 10 dentistas pues recomiendan esta pasta de dientes, ¿no? 9 de cada 10, que yo siempre me pregunto, hay uno que no la recomienda. Ese hombre tiene una entrevista. O sea, ese hombre hay que llamarlo un día y decirle, mire ¿usted por qué no le parece bien? Sí, los otros 9. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Sabe usted que no sabe lo demás? Ese hombre tiene una entrevista, vamos. Entonces, bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Aquí se mezcla un poco la aprobación social de una mayoría que te recomienda, pues en este caso, una pasta de dientes, y además son expertos. O sea, lo que decíamos el otro día, ¿no? Si te fías de la opinión de un experto, pero además la mayoría de los expertos te estestán diciendo algo, pues tú dices, oye, pues esta pasta de dientes será buena, ¿no? Otra cosa muy curiosa que el otro día escuchaba al respecto de esto de la aprobación social es que últimamente ya casi siempre que vamos a ir a un restaurante nos vamos a ver las reseñas de lo que opinan otros de cómo ha sido el restaurante, ¿no? Entonces, lo que yo escuchaba el otro día era que ya
hay como opiniones falsas, es decir, que como si tú pones un restaurante, pues hablas con una serie de personas y tal, no sé qué, para que te pongan reseñas exagerando pues las virtudes de tu restaurante, ¿no? Entonces ahora lo que están diciendo es que ya no te puedes fiar tampoco de las reseñas de los restaurantes, porque como la gente sabe que se van a mirar, pues... Pero por eso hay que irse a las malas directamente. Claro, no, o que haga... No, porque lo que dicen es que también hay enemigos. Entonces los enemigos van a ir a También. fastidiarte. Entonces lo que te dicen es que te Pero- vayas a las medias. Pero esto está más sofisticado, ya que hay bots, ¿no? Claro. Hay robots virtuales que te hacen esto. Claro, yo he escuchado el otro día que recomiendan ahora que te vayas a las opiniones medias. Ah. Porque dicen que las que son excesivamente bondadosas probablemente sean de alguien pues muy afín a ese local o restaurante, y las que son muy negativas pues probablemente sean de enemigos, ¿no? Entonces, bueno, decían que es bueno irse a una y también te decían que desconfiaras si un sitio directamente no tenía ninguna reseña negativa, ¿no? Era como, oye, si nadie ha dicho nada malo de este sitio, desconfía también. O sea, igual hay una mano detrás que está borrando información, ¿no? Al hilo también de todo esto, las audiencias de televisión, ¿no? Es decir, todos los programas se pelean por ser líder de audiencia, ¿no? Y cuando se dan los datos de los estudios de audiencia, oye, todos son los más vistos, se intenta buscar la manera de decirlo, ¿no? Te dicen líder en su franja horaria. Cuando no es el líder te dicen, bueno, no es el líder, pero es el programa que más ha crecido en número de oyentes. El otro, bueno, es el que menos ha perdido. Entonces, Programa de entretenimiento más visto. claro, Pero vosotros sabéis cómo... Bueno, entiendo que sí, que sabéis cómo se miden las audiencias. Por los audímetros. Sí, pero yo todavía no conozco a nadie que haya tenido o tenga un audímetro. Yo este verano he conocido ¿Sí? a uno. Ah, pues mira. que Sí, pagan por eso, ¿eh? Se ha pagado eso. No le pagan, le dan uno a medida que lo ve y que lo maneja con un mandito aparte, ¿no? Es decir, uno se sienta en el sofá y dice, estoy uno, estamos dos, estamos tres viendo la tele, cada uno tiene un botón, cada miembro de la familia tiene un botón en el mando como que es esa persona en el La que se tele. contabiliza el sexo y la edad de la persona que está viendo Sí. la tele. Y si lo usan mucho, pues te dan como una especie de bono en los que puedes coger una olla a presión, puedes coger unas cacerolas. Pues a mí me han dicho que es un poquito pesado, ¿eh? Yo una vez hablé con una persona que era uno de los que lo repartía y decía que es un poquito pesado, porque claro, cada vez que te sientas tienes que poner, pues estamos dos viendo la tele, nos hemos cambiado de Pero en el canal. mundo ya en el que estamos con las Smart TV, yo lo veo un poquito Es que obsoleto, ¿no? si es por la señal de la TDT, si no es así no hay registro, no, ¿sabes? Porque la señal se manda, es lo mismo que encender una bombilla. Claro, y ahora también hay muchas vías de acceder a un programa, ¿no? Hay gente que lo ve luego, que tal, Pero entonces... hay claro. 3.150 audímetros en España y con 3.150 te dice la población de 47 millones de personas. Claro, pues, claro, ¿por qué un programa quiere decirle a todo el mundo que es el programa más visto? Porque sabe que el tema de la aprobación social es importante. Entonces dice, si la gente sabe Claro. que mi programa es el más visto, más gente va a ver que se va a sumar, ¿no? Ya, pero eso es manipulable. Hombre, claro que sí, claro que sí. Me claro refiero sí. que estamos hablando aquí desde las bondades de esto, pero Claro. pero que la aprobación social es muy... Tiene Claro. un lado muy oscuro, Claro. ¿no? Porque se supone que somos predecibles, como seres humanos somos muy predecibles. Efectivamente. Y si no, Y si llegamos al apocalipsis virtual o digital, o sea, una inteligencia mira, la más tonta de todas las inteligencias artificiales nos podría hacer que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿no? Digo yo. No sé, el otro día escuché, bueno, habéis visto eso, como se ponen una Alexa, ¿no? Y una Siri juntas a hablar, ¿eh? En dos móviles, y se ponen a hablar entre ellas, ¿no? Es alucinante. ¿No lo has visto, No. Javi? Bueno, pues hicieron un experimento y pusieron dos móviles, uno con Siri y otro con Alexa. ¿Y qué conclusión se sacó? Porque pues interactuaban y parecía que eran dos personas normales hablando entre ellas. De hecho, hay muchas atenciones digital, o sea, muchas atención al cliente que ya se están digitalizando, es decir, que te está atendiendo, tú crees que es una persona y es una inteligencia artificial. Yo todavía lo notaba eso, ¿eh? No, es imposible. Pero no voy a notar yo si No era lo vas a una notar. persona. De verdad. Hombre, todavía le queda un puntito, pero que dentro de nada lo vamos a ver.
Y a lo que y mi reflexión es la siguiente, es decir, si estos mecanismos son así, cada día hay más herramientas para que la masa, ¿no? La masa o todos formamos parte de una gran masa, ¿no? Podamos hacer cosas que muchas veces no queremos. No sé, esas son, a lo mejor roza un poquito la conspiración, ¿no? Pero de ahí se quejan mucho, ¿no? Ha habido elecciones en Brasil, ha habido elecciones Trump todavía sigue diciendo que perdió las elecciones por culpa de... En fin, ha habido manifestaciones. En fin, que la masa es muy manipulable, ¿eh? Sí, es manipulable la masa y precisamente por eso estamos hablando de este tema, para que seamos conscientes de que somos manipulables y que no somos tan libres. Y que bueno, que estemos un poquito ahí atentos y seamos conscientes de esto, ¿no? Y por otro lado también para que nosotros sepamos cómo son estos mecanismos, que muchas veces ya lo sabemos, ¿no? Yo, por ejemplo, me dedico también al espectáculo y cuando uno llena un teatro, lo primero que hace es subir a las redes, oye, se han agotado las entradas, ¿no? Eso también es por ego, eso también es por ego. Claro, pero tú dices, oye, se han agotado las entradas, pero en el fondo, ¿por qué lo hacemos? Oye, que la gente se entere que soy muy bueno y que se han agotado las entradas y a lo mejor al día siguiente está el teatro vacío, pero el hecho de que tú digas, oye, en mi espectáculo ha agotado las entradas. Aquí en Sevilla tenemos un teatro muy curioso en el mercado de Triana, Casala Teatro, desde aquí les mando un saludo, que tiene 25 butacas, ¿sabes? Y entonces yo actuaba allí y claro, yo decía, es que como no llene, ¿sabes? Son 25 butacas, mejor que... Pues, pero yo siempre ponía entradas agotadas, ¿sabes? Claro, y era claro. como, oye, guay, ¿no? Lleno bueno, absoluto. Lleno absoluto. Y había 25 butacas. Hay unos optimizadores para esto de la aprobación social o sea, ¿cuándo funciona mejor esto de la aprobación social? Porque hay unos momentos en los que funciona mejor que otros, ¿no? Y el primero es el que juega con el principio de la incertidumbre. Es decir, cuando uno no tiene claro algo, recurre a lo que hace la mayoría, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esto pasa, nuestros oyentes lo verán claro, cuando vas a un restaurante no sabes qué pedir y le preguntas a los demás, bueno, ¿vosotros qué vais a pedir? ¿No? Y te apuntas a lo que piden los otros, porque tú no lo tienes claro, ¿no? Esto le llaman el principio de incertidumbre. O por ejemplo, hay una historia muy curiosa que un poco refleja esto, que me parece muy, muy curioso, que es lo de la invención del carrito de la compra. Ya le digo a nuestros oyentes que cuando se inventaron los supermercados... No había carrito. No había carrito. Venga ya. No había carrito. Entonces, hay un señor... Es que estas son las cosas que a veces damos por obvias, pero tú dices, es que hubo una vez un tío que se le ocurrió esto, ¿no? Es curioso, Alexis, porque ahora el logo generalizado de un supermercado o de una tienda es un carrito, ¿no? Un símbolo de un carrito. Sí. Pues hay un señor, me parece que es de Arkansas. Pero también se le ocurrió que las ruedas no fueran bien. Eso fue después. Tirar a los pasillos, ¿no? Eso fue después. Pues el señor Sylvan Goldman tenía un supermercado, me parece, no sé si es en Texas o Arkansas, era americano. Y este tipo pues tenía un supermercado y entonces un día simplemente observaba que la gente cuando llegaba al supermercado, pues bueno, supongo que no sería un supermercado como lo conocemos hoy, sería más una tienda así de comestibles, ¿no? De ultramarino o algo así. Y entonces, claro, se dio cuenta primero que la gente iba cargada de compraba en función de lo que podía acarrear, claro. ¿no? Porque claro, tú dices, bueno, pues llega un momento que ya no puedes coger más cosas de las estanterías, ¿no? Y entonces ese era el límite que tenía la gente cuando iba a comprar, lo que podía llevar. Claro. ¿No? Entonces este tipo, pues que tenía que ser un lumbrera, dice, oye, pues si le pongo algo para que le sea más fácil acarrear las cosas, igual compran más, ¿no? Y lo que me parece curioso es que este tipo, bueno, pues hace primero un diseño ahí de primer carro tal y pone allí unos carros tal. Y la gente no quería coger el carro. ¿Ah, no? No. ¿Por qué? Porque no lo hacía nadie. Fíjate, ¿eh? O sea, aquí vamos con una aprobación social inversa, ¿no? Es decir,
como nadie hace lo del quería ser el carro, primero. como en ninguna tienda hay esto, ¿cómo voy a coger yo un carro, no? Entonces, esa canción es veneno, ¿eh? Se te mete en el cuerpo. Y entonces este tipo llama a una serie de personas y les paga para que estén durante el día dándose paseos por el supermercado con el carro, haciendo como muy naturalmente el gesto de coger las cosas y... Para que no se sientan ridículos. Claro. Y desde ese momento, pues la gente cuando llegaba al supermercado veía que otras personas estaban con el carro y echando las cosas dentro, y ya la gente se iba sumando al carro. Bueno, llevo esperando toda la sección, toda la semana para decir esto. Desde ese momento De la ahí gente, viene de sumarse al carro. de ahí viene sumarse al carro. No, de ahí no viene, ¿no? Bueno, bien. No creo que venga de ahí, pero, hombre, pero que venía... Está tan bien casado que ¿Has digo, visto? a lo mejor viene de ahí. ¿Has visto? Voy a tener que hacer un monólogo, Además, empiezas a contar esto y de ahí una frase sumarse al carro. Bien, pues eso. La gente cuando empezó a usar el carro, cuando vio que otros lo usaban, ¿sí? Esto de la aprobación social tiene un problema y es como uno de los peligros, y también lo cuento como curiosidad. Y es que cuando hay mucha gente que sabemos que va a hacer algo, a veces dejamos decisiones en manos de otros porque pensamos que alguien lo hará. Esto se... Sí, eso ocurre cuando alguien... Bueno, nos ocurrió el otro día. El otro día nos ocurrió. Se nos cayó una persona mayor y todos nos quedamos así mirando, ¿no? Claro. Y nadie sabe si atenderlo, si no atenderlo. Todo esto parte, o sea, el estudio en serio de esto parte de un creo que fue en Nueva York, en un barrio de Nueva York, había una señora que es atacada en la calle, creo que le apalean, la dejan tirada, y había miles de vecinos viendo la escena. Miles de vecinos, porque se armó un jaleo, entonces todos los vecinos se asomaron por la ventana y vieron la escena. Esta mujer no fue auxiliada por nadie, y al día siguiente pues nadie la había auxiliado. Entonces salió en los titulares que como habiendo miles de personas viendo la escena desde sus casas, desde la ventana, como nadie auxilió a esta mujer. Y entonces aparecieron una serie de psicólogos que dijeron que hay un principio que es ese principio, es decir, cuando hay mucha gente viendo algo, todo el mundo confía que otro lo va a hacer. Y al final no lo hace nadie, ¿no? Entonces es como el lado inverso de la aprobación social. Hay una especie de... En el libro en el que nos estamos basando para todo esto que estamos contando, que dice que si alguna vez te pasa algo en un sitio donde hay mucha gente y necesites ayuda, dice, esto te puede salvar la vida. Es que le pidas a alguien directamente que llame una ambulancia. O sea, que no confíes en que alguien... ¿no? Imagínate que vas por la feria de abril de Sevilla y te desplomas, ¿no? Te caes al suelo y tal. Pues tú dirás, bueno, ya vendrá alguien a ayudarme. Pues, En caso de que alguien llame. pues igual nadie te ayuda o Claro. nadie es el que llama, porque todo el mundo dice, bueno, ya habrá llamado a alguien. Que yo creo que eso nos ha pasado a veces con lo de los bomberos, ¿no? Tú vas por la calle y ves humo y tú dices, bueno, alguien habrá llamado. Vas por la carretera y ves un fuego y dices, Alguien habrá llamado a los bomberos. Pues igual no ha llamado a nadie porque todo el mundo cree que otro. Entonces dicen que si te pasa algo que necesitas ayuda, lo más digamos fácil para que alguien llame es dirigirte a alguien y decir, llama tú a una ambulancia. Entonces esa persona ya se va a sentir interpelada y va a hacer que llames, ¿no? Hay una cosa que me encanta de toda la aprobación social, que es el tema de la cla de la ópera, la claqué de la ópera. No sé muy bien cómo se dice, si claqué o cla de la ópera. Claro, ¿no? Y esta historia me encanta porque refleja fantásticamente esto que estamos hablando de la aprobación social. Hubo una época en la ópera, en los inicios de la ópera, cuando se representaban las óperas, que se decía si una ópera tenía éxito o no en función del número de aplausos que había levantado en el público, ¿no? Entonces, un tipo que no lo he apuntado, qué pena, porque este tío tenía que ser un crack, ¿no? Un tipo dice, ostras, pues vamos a hacer una cosa. Yo voy a cogerme a 5 personas y voy al tipo que estrena la ópera y le digo, escúchame, contrátame y yo te traigo aquí a 5 tíos que van a estar aplaudiendo cada 2 por 3.
Ujú. Y entonces, Cada vez que abra la boca. claro, y entonces esto se llamaba la cla, bueno, se escribe claqué, pero creo que se pronuncia la clac. Y entonces iba una serie de gente pagada a la ópera y aplaudía. Y entonces esto se empezó como a correr la voz. Entonces ya, si tú estrenabas una ópera, tenías que contratar a una cla. Y entonces este tipo, que tenía que ser un genio, ya lo que hacía era que tenía un catálogo de cla. Entonces te decía, bueno, vamos a ver, ¿cuántos quieres contratar? ¿A 5, a 10, a 15? Vale, los tenemos que aplauden, pero si solo aplauden le cobro tanto. Pero si aplauden Y dicen bravo. y dicen, ole, bravo, tal, un poquito más caro. Si se ponen de pie, Si al final el público se pone de pie, oye, pues tal. Y entonces hubo una época que es que era, o sea, si no contratabas CLA, pues igual no aplaudía a nadie en ningún momento y esa ópera estaba abocada al fracaso, ¿no? Y esto decimos, y hoy en día, porque claro, lo vemos como algo del pasado, ¿no? Uy, mira, contrataban a gente para aplaudir. ¿Y hoy en día esto se da? Pues sí, se da. ¿Y dónde vemos eso? Pues tenemos un caso muy evidente que es el de los mítines políticos, ¿no? Cuando vemos los mítines estos que ponen en la tele, que ponen los 5 minutos de... Pues ahí vemos masas enfervorecidas aplaudiendo, que son masas pues que lleva el propio partido de turno, da igual el signo, pues de su propio signo, para que le jaleen cuando ellos dicen, cada vez que dicen, y esto es así, porque tal, la gente ahí aplaudiendo. Y por supuestísimo que eso está preparado, ¿no? Ahí, ahora que recuerdo yo también, he visto, bueno, no sé si la habéis visto, la película, la versión que hay ahora sobre Elvis. Bueno, se han hecho sobre muchos, pues al principio a Elvis, el promotor, su productor, eso que le tiran sostenes y esto y braga y eso, no era tan espontáneo. Claro que no, eso Estaba todo maquinado. todo preparado. Y hay una cosa que ahora cuando lo cuente también, yo creo que, porque yo cuando lo leí digo, mira, es que es verdad. Y es las risas de las series de televisión. Ah, las enlatadas. La jajajaja, ¿no? Que tú estás viendo la Friends. Claro, tú estás viendo la serie, ¿no? Y hay un señor en un estudio que ha decidido cuando a mí me tiene que hacer gracia algo, ¿no? Y poner lo que se llaman las risas enlatadas, ¿no? Que esto en un principio, cuando se empezó a hacer en la serie americana, esto era como algo, bueno, que dudaron muchísimo, ¿no? Porque al principio, pues, tú te reías cuando tú querías, ¿no? Bueno, hay muchas series que se graban en directo, ¿no? Y ahí Sí, hay, pone ahí hay aplausos, público, risas, claro. ¿no? Van poniendo cartelitos. Sí. Bueno, y a día de hoy, ¿no? El regidor en los programas de televisión, porque dice, aplaudí, y hace, aplaudí más. Y hay que callarse. Pero esto de la serie de la televisión y las risas, volvemos otra vez a la aprobación social, ¿no? Si hay gente que se está riendo de eso, tiene que ser que es gracioso. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que veíamos series americanas que a veces tienen un humor que no, aquí no, a veces... Yo creo que pierden al traducirlo, ¿no? Sí, o que es un humor muy característico de allí, ¿no? Hay unas películas americanas de estas tipo Adam Sandler y tal, que tienen un humor que aquí... que tienen que ser muy graciosas porque en Estados Unidos generan mucho, pero a nosotros hay otras que sí, pero hay un tipo de humor ahí que todos sabemos qué tipo de películas son, que aquí no terminan de molarnos, ¿no? Y yo recuerdo en mi más tierna infancia, pues mi padre cuando veíamos el show de Bill Cosby o no sé qué, que se escuchaban las risas enlatadas, ¿no? Ja, ja, ja. Y mi padre siempre decía, pues a mí no me ha hecho gracia, ¿sabes? Era como que él se quedaba diciendo, a lo mejor sí es raro, ¿no? pues ahí se está riendo la gente, ja, 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 ¿no? Y bueno, en fin, los Roper, apartamento para 3, ¿no? Ahí hay un... Ahí es No, verdad, y ya. la de Casado con hijos. No, había una que está el hombre en el sofá tirado con la mano metida dentro del pantalón y dice, oh, pez, y la gente se ríe, aplausos. Bueno, pero... Sí. Además, tenían como escalas, ¿no? Había solo risas un poco locas y risas ya con aplausos, ¿no? En algunas aplauden, ¿no? Que eso tiene que ser un trabajo muy bonito, ¿verdad? Tú estás tú ahí viendo la serie, a mí me meto a la... ¿no? Un trabajo ahí curioso. En definitiva, al final, es que nos sentimos aceptados si somos parte de los muchos, ¿no? Y un poco para terminar,
un poco para terminar, hay una cosa muy interesante y es una pregunta que le hicieron al escritor de este libro del que estamos hablando en estas últimas semanas, que es Robert Cialdini. Él estaba dando una conferencia sobre este tema de la aprobación social y demás, y alguien del público se levantó y dijo: yo quiero hacer una pregunta. Dice: ¿y qué pasa si una empresa o un negocio o algo que queramos emprender, no tiene aprobación social? Que además es hasta desagradable, ¿no? Claro, te dice, porque ¿qué pasa, no? O sea, si yo, imagínate que yo tengo hago una serie de televisión que no ve nadie, vendo algo que nadie lo quiere, ¿no? Bueno, pues lo primero que dice Robert Cialdini es que, primero, nunca mientas ni te inventes datos. Esto es lo que hemos dicho antes, que es muy manipulable, ¿no? Esto lo estamos viendo ahora, en política ahora pasa mucho, ¿no? Que los partidos políticos todos dicen: no, en las próximas elecciones tal partido va a conseguir no sé cuánto tal. Y dice el otro: no, porque nosotros hemos hecho otra encuesta y ha salido no sé qué. Y tú dices: bueno, ¿y quién? ¿Alguno de los dos está diciendo algo que no? Porque los dos no pueden. Con la realidad. Claro, entonces uno de los dos o está dando datos falsos o los está inflando, ¿no? Para conseguir que luego la gente vote más, ¿no? Entonces, lo primero que dice Robert Cialdini es que si quieres que tu empresa pues prospere, que no mientas, que no digas un dato que... Por eso también lo que hablamos antes de las audiencias, ¿no? Cuando se hacen públicos los datos de audiencia, se da la vuelta para no decir ninguna mentira. Claro, tú dices: no, es que yo soy el programa que más ha crecido en la franja horaria de las 5 a las 5:30 de la tarde. Y dices: bueno, pues es verdad, ¿sabes? A lo mejor es verdad lo que estás diciendo. Después tiene una caída que... No eres el más tal, ¿no? O somos el programa más oído entre los chicos del instituto no sé qué. Y dices: vale, pues guay. Entonces, lo que te dice un poco Robert Cialdini en el libro es que primero no mientas y que luego... Esto me ha encantado. Esto que viene ahora para mí es la genialidad, que dice: si no puedes conseguir el negocio por tener mucha audiencia, porque pues recurre a la exclusividad. Entonces tú dices: mira, es que mi servicio es muy exclusivo. Entonces, claro, yo he hecho una serie para una minoría. Entonces nunca va a ser líder, porque mi producto, mi serie de televisión es para una minoría. Oye, porque no todo el mundo... el lema de la 2 cuando salió, ¿te acuerdas? Claro, para una inmensa minoría. O por ejemplo: oye, yo hago unas gafas que nadie lleva. Hombre, porque son muy exclusivas. Solo hay 5 personas. Entonces, claro, se puede revalorizar tu producto porque hay muy poca gente que tiene acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues recurriríamos, en el caso de que tengamos un negocio, una empresa que no tiene aprobación social, por un lado, al sentimiento de exclusividad de esa persona que accede a él. El de la escasez, lo escaso es valioso, ¿no? Por eso pues los metales preciosos son tan caros, todo lo que es muy escaso. Y ciertos relojes de cierta marca. Ciertos relojes, hay marcas, por ejemplo, de coches que coches. dicen: pues mira, voy a sacar 3. Y ya está. Y solo va a haber 3 personas en el mundo que tengan A este coche. 3 millones de euros. A 3 millones de euros. Por ejemplo, las plataformas de reservas de hoteles, los hoteles no suelen dar todas las habitaciones a Booking, por ejemplo. Por eso te ponen: quedan 2 habitaciones disponibles. Rápido que voy a esta. Luego te metes a las 2 semanas y vuelves a ver 7 disponibles porque han metido otro paquete de habitaciones. Tú dices: si quedan 2 las voy a reservar rápido porque se me va a acabar. Si te ponen que tienes ilimitado, dices: bueno, ya las reservaré, ¿no? Sí, y otro principio, tendríamos todo esto si nosotros no somos la moda, ¿vale? O sea, lo ideal es que si tenemos un negocio nos pusiéramos de moda, eso sería lo ideal. Pero si no somos la moda, pues recurriríamos a que somos escasos, o sea, aprovéchate ahora, que si no luego, la exclusividad y luego el principio de autoridad. Es decir, pues, oye... somos los mejores, o nuestro producto es el mejor en... Claro, y es para una... no sé, para un grupo muy selecto de personas, y es como la venta nuestra está basada en eso, ¿no? En ese caso, pues tendríamos también que subir los precios, ¿no? Porque si ya vendemos poco y vendemos muy barato, pues ya es la ruina, que también eso sería un error de planificación, de diseño de nuestro producto, ¿no?
El tema de la autoridad es un tema muy interesante también para tratar, y es como nosotros, bueno, el Virgilio decía, mira tú, Virgilio ya, Virgilio, decía creed al experto, es decir, que una de las cosas que también podríamos hacer cualquiera de nosotros que nos dediquemos al mundo de la empresa o a ofrecer algún negocio o simplemente que estemos con un grupo de gente es generar autoridad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sería para otro programa, ver cómo cada uno de nosotros podemos hacer una serie de acciones que nos van a generar autoridad, credibilidad, Experiencia, ¿no? experiencia, personas, influencers, ¿no? Sí, porque ahora el problema es eso. ¿Quién es el experto? ¿No? Ahora el tuerto es el rey en el país de los ciegos. Ahora mismo cualquiera es experto en algo porque se ha leído 2 libros o ha hecho un curso exclusivo, ¿no? De algo, ¿no? En fin, es que ahora mismo hay un gran problema sobre la experiencia y sobre el talento y sobre quién tiene de verdad autoridad sobre ciertos temas, ¿no? También entra dentro de la duda metódica en el cual ahora mismo se ponen en duda muchas cosas, ¿no? Pero ahí, yo creo, vamos, mi sensación es que a mí me bombardean todos los días con cursos de expertos en criptomonedas, en no sé qué, y tú dices, bueno, ¿será verdad que es experto? Y además, lo curioso del mundo, por ejemplo, en el mundo de la economía, ¿no? Es que los expertos se pueden equivocar y luego dicen, no pasa nada. Bueno, pues no. Es que entraba dentro de las es probabilidades. impredecible, Era claro. impredecible. Es Claro. impredecible y ya está, y no pasa nada. Y quién sabe, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con lo de la guerra de Ucrania, yo veía programas de televisión expertos que decían, no se va a entrar en guerra. Como... O si no se van a atrever. Esto va a durar 2 telediarios. No se van a atrever. Y empieza la guerra y tú dices, ¿ahora qué? Y el tipo sigue al día siguiente. Y ahora cuando empieza la guerra, empieza a dar su charla, pues no, bueno, por esto. Ya, pero la semana pasada dijiste que no iba a haber guerra. que no iba a haber guerra. Oye, esto se ve, todo lo que hemos visto de esa influencia y de esa masa en la moda. Sí. Nosotros llevamos actualmente cosas de moda, cosas en nuestra forma de vestir, que antes de que se pusiera de moda era ir dando el cante por la calle, pero claro, se lo empiezan a poner, por ejemplo, las gafas. Hubo una tendencia de que las gafas cada vez eran las monturas más invisibles, más finito todo. Se empezó a poner de moda las gafapastas, ¿no? Que antes era algo como un gafapasta, ¿no? Gente muy extraña. Y hoy día casi todo el mundo lleva monturas de colores, monturas gordas, ¿no? Incluso había un momento álgido de la gafapasta en los últimos años, que incluso hay personas que se ponen la gafa sin cristal. Correcto. No, pero no te hablo de gente famosa, ¿eh? Yo he tenido conocidos que he dicho, ¿y el cristal? ¿En serio? Sí. Y te dicen, no, es que lo llevo como complemento. Digo, pues, ole, ¿sabes? Ole, ¿sabes? Yo como complemento llevo unas muletas. No me pasa nada en la pierna. Y para mí, uno de los grandes hitos de lo que estás diciendo, Javi, de la moda, es que nos pongamos ropa rota. Total. O sea, a mí me parece, ¿no? O sea, es increíble. Se o sea, compra nueva rota. Que tú te compres unos pantalones rotos. Yo cuando era pequeño te pegaba un rodillazo y estaba ahí tu madre cosiendo con el un parche para que eso no se viera, o en el pantalón y ahora tú te lo compras roto. Y qué guay, mi pantalón roto. No sé, a mí me parece el No, pero además te compras uno roto, se te rompe más y lo tiras y te compras otro roto porque te gusta el roto justo que trae de la tienda. Claro, a lo mejor se te rompe no por donde tenía que estar roto. Efectivamente, Entonces, efectivamente. Claro, sí. Alexi, una última frase para apuntillar esto. Pues que formamos parte de una sociedad y queramos o no, vamos a atender a la aprobación social. Por muy originales, muy independientes que queramos ser, siempre vamos a querer formar parte de la sociedad y no sentirnos marginados. No somos islas. Y por lo menos sabiéndolo, quizás podamos actuar si nos vemos que alguna vez nos estamos dejando llevar por la corriente de la propia sociedad. Alexis Melgar, Antonio Medina, muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Gracias a ti. Este programa junto con los anteriores lo podéis escuchar de nuevo en los podcasts. Buscadlos como Instituto Alma y Mente o, por ejemplo, en el Facebook de ellos, Instituto Alma y Mente. Ahí tenéis todos los programas y además también en vídeo para que los podáis ver.